Para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, para ti que estás en casa, como padre, como madre de familia, Dios estableció y Jesús vino a darnos ejemplo de que nosotros no podemos estar simplemente de paso en esta tierra, que hay un propósito diseñado en el cielo para cada uno de nosotros, que hay un propósito diseñado en el cielo para que tú afectes tu entorno, para que tú puedas ser de influencia en tu familia, para que tú puedas ser de influencia en el lugar donde trabajas, en la empresa que el Señor te ha dado, para que tú puedas ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Y hoy quiero hablarles, el Señor quiere hablar a nuestras vidas de una iglesia. El tema es una iglesia influyente. Y cuando hablamos de una iglesia influyente, ahí entramos todos, porque a veces pensamos que la iglesia simplemente son las cuatro paredes. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos conformamos una comunidad, y como oasis Dios nos ha enviado a poder leudar, a poder ser la sal de Monay, de Pampán, de Trujillo, de Venezuela, a poder ser la luz. Y es importante saber, cuando hablamos de influencia, en la RAE, la Real Academia Española, el diccionario que da conceptos más precisos a nivel mundial, del cual todos toman referencia, dice que una persona influyente o influencia es hacer cambiar, hacer transformar un espacio, un tiempo. Y vaya que nuestro amado Jesús transformó la historia de la humanidad. Por eso vemos hoy en día en nuestros calendarios, vemos antes de Cristo, después de Cristo. Partió la historia. Jesús, nuestro mayor ejemplo de influencia. Pero quiero que podamos ubicarnos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2. Jesús no se fue y nos dejó huérfanos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él subiera, cuando el Padre lo llevara, no nos iba a dejar huérfanos. Y les refería estas palabras: y a ustedes os conviene, porque les enviaré el Espíritu Santo, les enviaré el Consolador. Y después de Jesús, encontramos en la palabra de Dios, después que Jesús refirió las palabras al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se comenzó a escuchar la palabra, iglesia. Se comenzó una nueva época en la humanidad. Algo que hasta el momento no estaba referenciado. Algo que hasta el momento era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era el Dios del pueblo de Israel. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a abrir un horizonte nuevo, abrir un camino nuevo para toda la humanidad. Porque solo en Cristo, amigo que me escuchas, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la palabra de Dios. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo formó una iglesia, y les hablaba domingos pasados de una iglesia indestructible, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero Cristo no formó una iglesia simplemente para ser un grupo religioso. Habló palabras y refirió palabras poderosas para formar una iglesia de influencia. Y vemos en el capítulo, en el libro de los Hechos, que nos relata: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesús, refiriéndose a sus discípulos,
antes de su ascenso al cielo. Y vamos en el capítulo 2, y quiero ubicarnos, que nos ubiquemos en el capítulo 2, donde vamos a tomar la base de la escritura para este mensaje. En el capítulo 2 de Hechos, vemos ya una iglesia constituida. Capítulo 2, versículo 41 en adelante. Vemos los primeros pasos de esa iglesia indestructible que Cristo vino a establecer. Y dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en esta mañana quiero hablarles de que para este tiempo Dios nos está recordando que Él estableció su iglesia no para tener un paso, no para simplemente tener un club, para tener una religión. En este tiempo Jesús nos vuelve a recordar, iglesia, que debemos ser agentes transformadores, que debemos ser agentes de influencia, que debemos ser una iglesia que se nos extrañe cuando no estemos. ¿Será que, padre de familia, madre de familia, en tu casa serás extrañado si no estás? ¿Estás ejerciendo la influencia que el reino quiere que tú tengas en tu hogar, con tus hijos, con tu entorno? Y esto nos lleva a reflexión. ¿Será que personalmente se nos extrañará? No estoy hablando de lo sentimental, de lo simplemente familiar, que todos tenemos el apego de sentimiento. Estoy hablando de lo que estás haciendo para poder bendecir a otro. De lo que estamos haciendo para poder ser influencia. ¿Será que como Casa Oasis Monay nos extrañará si un día no salimos en la radio, en la televisión y no podemos estar acá? ¿Será que la población de Monay nos va a extrañar? Iglesia, amigo que me escuchas, no estamos en esta tierra simplemente de paso. Una iglesia que tiene influencia, una persona que tiene influencia, un padre de familia, madre de familia, que tiene esa influencia que Jesús quiere que tengamos en su palabra en primer lugar. Lo primero que tenemos como individuo, como familia, como iglesia, es estar comprometidos con Jesús. ¿Será que tú estás comprometido con Jesús? ¿O simplemente estás comprometido a media? Vemos acá en la palabra de Dios, en el versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para el tiempo en el cual es escrita esta palabra, el bautizarse, el testificar de Cristo era un compromiso verdaderamente grande que la persona estaba asumiendo. Y hoy en día no es algo diferente.
A veces pensamos que la iglesia simplemente quedó allá y eran otros tiempos. La iglesia de Cristo, nosotros como hijos de Dios, siempre tenemos que estar comprometidos con Jesús al 100%. Porque Él se comprometió y entregó todo al 100% por nosotros. Una iglesia que genera influencia. La primera característica que vemos es una iglesia que está comprometida con el Evangelio, que está comprometida con Jesús. Para ese tiempo, testificar, bautizarse representaba declarar la guerra para el imperio que en aquel tiempo estaba dominando. Porque era prohibido seguir la doctrina. Era prohibido seguir los pasos de Jesús. Como vimos en la obra, fueron el imperio romano el cual para ese tiempo estuvo encargado, y ese no terminó cuando Jesús murió. Que era lo que esperaba la sociedad, era lo que esperaba en el tiempo aquel. Los religiosos, los escribas, los fariseos estaban esperando un Mesías que venía a implantar un reino terrenal. Pero Jesús vino a algo aún mucho mayor. A que el reino de los cielos se acercara a nosotros. Y por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy confiadamente podemos decir que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Jesús vino y transformó, se entregó a sí mismo. Pero había este imperio romano que los seguidores de Jesús, para ellos representaban peligro terrenal. Pero Jesús, reitero, vino a establecer el reino de los cielos. Por eso en la oración que enseñaba a sus discípulos, cuando le dijeron: enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que se haga en la tierra como en el cielo. Jesús vino a trazar una línea, y la iglesia tenemos que estar comprometidos con ese Jesús. Por eso no callaremos de hablar del amor de Cristo. Por eso tú en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, donde estés comprometido con Jesús, tus labios van a hablar de Jesús. Cuando estamos comprometidos con Jesús, como veíamos en la obra, como le decía, tú eres uno de ellos. Hablas como Él, te pareces a ellos. Nos vamos a parecer a Jesús. Y Dios tiene propósitos con cada persona, con cada hombre, cada mujer, pero también con el grupo que conformamos, la comunidad cristiana Oasis. Nuestro compromiso por encima de todas las cosas como pastor es con Jesús. Todo lo que atente a la palabra de Dios, al Evangelio, lo defenderemos a capa y espada para que su palabra siga siendo predicada. Cuando estamos comprometidos con Jesús, nuestras preocupaciones, aún nuestras adversidades, nuestros procesos, nuestros problemas, como hablaba mi hermana Joana el domingo pasado, lo ponemos en sus manos y sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que le escribía a los filipenses: sé vivir en escasez, también sé vivir en abundancia. En todo
he sido enseñado. Iglesia, en todo el Señor nos enseña, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Por eso Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro del Evangelio. Por Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra. Y nada de lo que fue hecho fue creado sino por medio de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Ese Cristo maravilloso con el cual debemos estar comprometidos. Debemos estar comprometidos con Jesús. Debemos estar comprometidos, iglesia, con lo que Él nos estableció. En primer lugar, una iglesia de influencia, una persona de influencia que conoce, que está establecida en la palabra, en los principios de Jesús. Su compromiso mayor es con Jesús. Su compromiso mayor es con el Evangelio. Y quiero avanzar, porque son varios puntos que quiero terminar, o que quiero desarrollar en esta mañana el Señor para nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, una iglesia influente está comprometida en su totalidad con Jesús. En segundo lugar, estamos comprometidos con la palabra de Dios. Recientemente estaba en un hogar y hablaba con una familia y recordábamos la palabra y algunas cosas, y algo que tenemos muy coloquial y escuchamos muchas veces por la televisión, y lo he reiterado. Debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. Y hay algo que nosotros hemos escuchado por estos últimos años, que en nuestra historia contemporánea ya han escuchado algo como que dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. ¿Han escuchado esa frase? Nosotros, como hijos de Dios, debemos decir: dentro de la palabra de Dios todo, pero fuera de ella no debemos permitir nada. Pastores, que si esto, aquello. Si a nosotros un día nos dicen, y le decía a mi hermano Pablo, y sé que estoy por televisión y lo digo porque tenemos esa convicción firme, no, que acá tenemos que dar espacio y tenemos que traer, no sé, santeros, y hay que ponerlos en la televisión, créame que no lo vamos a negociar. Porque estaría fuera de lo que la palabra de Dios me establece. Iglesia, la palabra de Dios está establecida para nuestras vidas, para llevarnos a santidad, para llevarnos a perfección. Vemos acá en la palabra, en lo que estamos leyendo, en el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué hacían los apóstoles para ese tiempo? Muchos historiadores hablan que tenían que ir hasta cuevas, salían de cuevas, escondían, pero con sus pergaminos, con lo que Dios les había enseñado, con lo que Jesús les había enseñado, y estaban estableciendo la palabra de Jesús en los corazones de las personas. Debemos estar comprometidos con esa palabra de Dios. Y si vemos en la palabra de Dios, conocemos a un hombre también que Dios lo usó con mucha influencia, del cual me identifico y me gusta hablar, como fue Josué. Y Dios, en el capítulo 1 de Josué, el versículo 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca la palabra se aparte de nosotros. Que es que tengo que hacer esto y parece como que no está bien, pastor.
pero es que como están las cosas tengo que hacerlo. Si en su corazón ya el Espíritu Santo le redarguyó de que no es el camino, no lo haga. Si contraviene la palabra de Dios, no lo haga. Por eso en este tiempo, iglesia, debemos ser de influencia en nuestra sociedad para implementar los valores que Cristo vino a establecer. Padre, madre de familia que me escucha, no, es que mi hijo no sé, le apareció un sacapunta, un lápiz en el bolso, pero es que eso le pasa a todo el mundo. Busque el dueño. No deje que esas zorras pequeñas vayan alimentando y vayan dañando el corazón de su hijo o de su hija. Porque para usted, dice, no es normal. Tienes una persona al lado que está aprendiendo. Tienes un niño o una niña que está observando, que está viendo. Iglesia, ¿sabe cuál es el problema en este tiempo de la sociedad? De que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Por eso dicen que la palabra de Dios en nuestra sociedad, en nuestra cultura, yo sé que usted lo escuchó, quizás ahorita lo escuchamos aún mucho menos, pero no es bueno estudiarla, leer la Biblia porque usted se va a volver loco. No, el que lee la Biblia se vuelve loco. Nos volveremos locos por Cristo, pero la palabra de Dios la estará sembrada en nuestros corazones, la hablaremos y nos volveremos locos por Cristo, por predicar su evangelio. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles de una iglesia con influencia, está comprometida con la palabra de Dios. Cuando Dios nos manda, nos lleva como persona, como familia, como iglesia, a transmitir un mensaje, a llevar un mensaje, Él nos da la herramienta y está en su palabra. Por eso vemos cuando Jesús en el capítulo 28 de Mateo le va a decir a los discípulos, le va a transmitir a los discípulos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El versículo que le precede les da una firmeza, les da una autoridad, porque les dice: toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Le dijo a los discípulos: no van a ir simplemente, hay la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Por eso Jesús, cuando oraba al Padre, le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que el mundo necesita. Por eso debemos estar comprometidos con ella. Y vemos que los primeros inicios de la iglesia estaban tan comprometidos con la palabra de Dios que vemos a un Esteban, cuando lo están apedreando, cuando está ya casi partir, aprendió de Jesús. Cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban exclamaba: Señor, que no les sea contado este pecado. Una iglesia influyente está comprometida con Jesús, con su palabra, aprende de Él. Y la vida de Jesús está establecida en la palabra de Dios. Hay 4 evangelios que nos relatan nacimiento, crecimiento, vida, ministerio, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Volvamos a la fuente.
Volvamos a la fuente, que es la palabra, que es Cristo. Y vemos que la palabra de Dios en nuestras vidas tiene que hacer efecto. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Porque Dios dejó su manual de vida para la humanidad. Y amigo que me escuchas, dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que se ha querido colar en la sociedad no es que todos somos hijos de Dios. La palabra establece quiénes son hijos de Dios: los que reciben a Jesús. Toda la humanidad es creación de Dios. Por eso escribía el apóstol Pablo: y toda la creación gime, espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque aunque usted no lo crea, todo ser humano tiene un vacío en el corazón que solo lo llena Cristo, que solo lo llena el Espíritu Santo de Dios. Las religiones, la humanidad, todo ha querido tratar de suplantar, pero nada lo va a lograr. Porque al fin de los días, aunque la persona piense que está bien, aunque la persona diga: no, pero es que he tenido éxitos acá en esta tierra, el evangelio no se trata de los éxitos, de los tesoros de esta tierra, dijo Jesús. Se trata de los tesoros que tenemos en el cielo, porque Cristo ya pagó lo que nos correspondía. Cristo pagó en la cruz del Calvario todo. Él murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones. Porque hay una sola paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la que da Cristo. Las demás son pasajeras, está establecido en la palabra. No, que me fue bien en este negocio, compré un carro, compré una casa, hice esto, hice aquello, me casé, conseguí novia, y de repente piensa la persona, el ser humano, que hasta está realizado. Quiero decirte que un día, no muy lejano, habrá un sonar de trompeta, del cual la iglesia de Cristo estamos a la espera. Hay un día, amigo que me escucha, que debemos darle cuentas a Dios. Pero no por obras, no. Fuimos creados para buenas obras. Cuentas a Dios que en nuestro corazón, si le cerramos la puerta a Jesús o se la abrimos, para que Él transformara nuestra vida, para que Él nos diera salvación y vida eterna. Debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. Una iglesia de influencia está comprometido con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le refería a Timoteo también, que enseñara la palabra a tiempo o fuera de tiempo. Y vemos en la escritura, el salmista también refería que la palabra es lumbrera, que la palabra nos guía. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Será que los afanes de esta tierra, los afanes de este mundo, nos ha robado el tiempo para leer su palabra, para aprender de Él? Recordemos las palabras que Jesús refería en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
os serán añadidas. Iglesia, estamos en un tiempo donde Dios nos está demandando de sumergirnos en la palabra, de estudiar la palabra, porque hay comezón de escucharla. Eso le refería el apóstol Pablo a Timoteo. Y debemos estudiarla como hijos de Dios, debemos leer la palabra como hijos de Dios, para edificarnos, para en nuestra casa, para fortalecer en nuestra casa, sembrar en nuestra casa, pero también en nuestro entorno, pero también como iglesia, para poder ser de influencia en una sociedad, porque es la palabra de Dios la que cambia. No son nuestros pensamientos, no son nuestras destrezas, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Yo sé que Dios está levantando a hombres y mujeres con esa hambre y sed de la palabra para afectar a otros. Dios es bueno, Dios es maravilloso, iglesia. En medio de las circunstancias, Él nos ha sostenido. Jehová es nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Él tiene cuidado de cada uno. Pero debemos decirle: aquí estoy, Señor. Abrirle el corazón a nuestro Dios. Verdaderamente, Señor, sé que tú me puedes. Tú tienes algo más para mi vida, algo más para mi familia, algo más para el entorno, para mi empresa. Yo sé que tú tienes algo más, pero sé que he descuidado ese compromiso con la palabra. Sí, quizás los afanes de este mundo, los afanes de este tiempo, la pandemia, las circunstancias, cualquier cosa que podamos querer, entre comillas, excusarnos. Pero cuando nos comprometemos con la palabra, cuando sabemos que Dios tiene algo y que Dios quiere hablarnos porque es a través de su palabra que Él nos habla, sé que sacamos el tiempo porque sabemos que nos está llamando aquel del cual les hablaba. Estábamos comprometidos primeramente, que es Jesús. Por eso una iglesia influyente está comprometida con Jesús, está comprometida con la palabra. Una iglesia influyente persevera en la oración. Dice la palabra de Dios en el primer capítulo de los Hechos que estaban todos unánimes, orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero vemos acá en los primeros inicios también que ellos todos perseveraban unánimes en oración, en el versículo 14 del capítulo 2, en oración y ruego con las mujeres y con María y con la Madre de Dios. En el capítulo 1, versículo 14. Era una iglesia de oración. Debemos perseverar en la oración, iglesia. Queremos ser de influencia, no para gloria de hombre, no, para que el nombre de Jesús, para que el reino de los cielos sea extendido. Volvamos a la oración, volvamos al consejo que el apóstol Pablo le daba a la iglesia en Tesalónica, que le decía: orá sin cesar. Debemos mantenernos firmes en la oración, perseverar en la oración. Ahora pregunto, y nos hacemos esta pregunta, igual como nos hacíamos con la palabra: ¿hemos descuidado? ¿Qué tiempo hemos descuidado la oración? Es algo que va de la mano. Nos alimentamos de la palabra, nos va.
el mismo Dios, mismo Espíritu en nuestras vidas alimentado a querer estar en comunión con ese Padre. Preguntaría a algún joven hoy día, cuando están en sus inicios, están empezando, tienen días de novio, seguramente quiere ver a su amado todos los días, quiere tener comunión y para irse conociendo. Y hay algo que te impulsa, el sentimiento. Ahora nuestra pregunta es, si descuidamos, si no perseveramos en la oración, ¿será que ese amor por Jesús, ese compromiso por Jesús ha menguado en nuestras vidas? Porque entre más le conocemos, entre más nos adentremos en su palabra, más queremos pasar tiempo con Él. Por esos jóvenes que me escuchan en casa, lo que me escuchan a veces, pero es que, pastor, yo no sé qué propósito tengo en la vida. No, sumérgete en la palabra, sumérgete, persevera en oración. Dios quiere mostrar el propósito, iglesia. Dios nos ha estado preparando por años para este tiempo. Muchos ayunos, mucha oración, mucha palabra que la pastora, el apóstol, nuestros mentores, el pastor Tomás, la pastora que han transmitido, han orado, han pasado noches para que tú hoy en casa puedas tener la bendición de escuchar la verdad. Y dice la palabra que la verdad os hará libre. Por nuestros medios, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad humana, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y hablaba con unos jóvenes días pasados y hablábamos de lo que Dios nos ha encomendado como oasis, de ser un oasis no simplemente en este espacio de territorio, sino en cada rincón de este estado. Y me decía uno de ellos, yo veía eso como muy fantasioso, porque ¿cómo vamos a llegar a tantos lugares? ¿Sabe que los discípulos seguramente lo vieron de la misma manera cuando Jesús le dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones? Ellos dirían, ni una bicicleta tengo. ¿Cómo iremos a las naciones? No tenemos nada. Lo que tenemos es persecución, lo que nos viene es persecución. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Dios ya tenía preparado a un tal Pablo que asolaba la iglesia, pero el cual Dios después, el mismo Jesús, se le apareció y fue transformado y fue usado para extender el reino de Dios en diferentes lugares del mundo. Un ministerio poderoso hacia los gentiles. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que si Dios nos ha dicho, y firmemente lo creo y lo seguimos transmitiendo, de que Dios nos ha encomendado ser un oasis en todo el estado, y sé que Él es el que va a abrir las puertas, y sé que un día no muy lejano, si no nos llama a su presencia, no simplemente estarán observando aquí en Monay, sino en cada rincón del estado será predicado este evangelio del reino. Iglesia, Dios nos ha llamado a que podamos con el favor que Dios nos ha dado, con lo que el Señor nos ha entregado, poder bendecir a otros. Por eso damos gracias al Señor que a través de este medio, diferentes ministerios pueden también dar un mensaje a su grey, a su iglesia, al pueblo, a la población. Porque cuando perseveramos en la oración, el Señor obra. El Señor es el que es el dueño de esta obra, pero nosotros estamos llamados como
a ser una iglesia de influencia, de que podamos estar comprometidos con Jesús, comprometidos con su palabra y perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración, iglesia. La iglesia primitiva perseveraba en la oración. Pero no era hasta ahí simplemente. Jesús había prometido a sus discípulos, había hablado a sus discípulos, a la iglesia que estaba formando, que iban a haber un respaldo de parte de Él. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús refería a los apóstoles, a sus discípulos en aquel tiempo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Jesús les decía en una de sus enseñanzas de que iban a imponer manos sobre los enfermos, iban a ser sanos. Una iglesia de influencia es una iglesia que se mueve en el poder de Dios. No en el de los hombres, en el poder de Dios. Y vemos en el texto en el cual estamos leyendo, en el versículo 43 del capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, hermano, joven, jovencita, esos dones, esos talentos que el Señor te ha dado es para ponerlos en práctica, para ejercitarlos. Una iglesia la cual el Señor ha llamado, cree en el poder de Dios. Cree que Dios aún se mueve en sanidades, en milagros, en prodigios. Vemos acá que dice que estaban maravillados, tenían una influencia en su territorio porque el Señor lo que les había prometido se estaba cumpliendo. Ahí estaba Jesús. Porque todas esas maravillas que me relata la palabra de Dios en la iglesia primitiva no era por el ser humano, no era por los apóstoles, era por el poder de Dios. Por eso una iglesia que tiene influencia no está con esas cosas a veces raras que uno se escucha. No, es que ya Dios no puede, no sana a nadie. Yo creo que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de los siglos es el mismo. Él no varía, en Él no hay variación. ¿Será que Dios tiene el poder para hacer un milagro en esta época? Como 2 o 3. ¿Será que Dios tiene el poder para darte la respuesta en esa circunstancia que estás pasando? Que Él conoce, Él tiene el poder. Pero hay que añadirle la fe, creer. Creer que Él lo puede hacer. Relata la palabra del Señor. El escritor de uno de los evangelios dijo que en el lugar donde Jesús vivía, el cual le decían, ¿podrá salir algo bueno de aquí? No, ese no es el hijo de José, el carpintero. Dice que ahí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de esa gente. Confiemos y creamos que Jesús es el mismo y que Él te puede sacar de esa circunstancia en la cual estás atravesando en este momento. Él es el que nos sostiene. Y cuando nos agarramos de Jesús, cuando vemos ese poder de Dios manifestado en nuestras vidas, los de alrededor van a notar
de que hay un cambio, una transformación en mí. Y por ende vas a generar influencia. Por eso el Evangelio no se trata de una religión. El Evangelio te cambia, te transforma. El Evangelio de Cristo transforma las vidas. La iglesia en ese entonces había recibido o había continuado el ministerio que Jesús vino a establecer. Porque vemos a Jesús recorriendo las calles, sanando los enfermos, los leprosos, al ciego dando vista. Pero me relata la palabra de Dios. Quiero recalcar esto para que vean lo importante que es que el Evangelio produzca transformación en nuestras vidas. Relata la palabra de Dios que un tal Juan el Bautista, el cual había bautizado a Jesús, en un episodio mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. Y la respuesta de Jesús fue manifestarle que el reino de Dios tenía poder. La respuesta de Jesús a esos discípulos les dijo: dígale a Juan que los ciegos están viendo, que los sordos están escuchando, que los enfermos están siendo sanados, que los endemoniados están siendo libres. Que el reino de los cielos se había acercado al ser humano. Y no un reino de religión, era un reino de poder. Por eso, hoy en día, iglesia, el Señor nos recuerda de que en nuestras vidas debe haber transformaciones. De que no podemos ser los mismos que fuimos hace meses, hace años. Porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Jesús sigue trabajando en nosotros, iglesia. Y por último, con esto termino. Una iglesia influyente es una iglesia que está unida. Es una iglesia que se une sabiendo que hay un propósito, que es bendecir. Dice el versículo 44 del capítulo 2 de Hechos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia influyente, iglesia, y valga la redundancia, es una iglesia que está unida, pero con sencillez de corazón, sabiendo que la obra es del Señor y no de nosotros. Y en esto, para finalizar, quiero que podamos dar gloria y honra al Señor por cada uno de los que están en casa, por cada uno de ustedes, por cada líder, por cada servidor, por cada uno que como iglesia unidos pudimos ayer llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a esta población. Porque hay gente, mucha gente que aún no estando en este lugar, que se unen, como dice ahí la palabra, el pueblo tenían favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a los que iban de ser salvos.
Por eso, en esta mañana, en este último, quiero ponerle o reflejar con un ejemplo de lo que Dios Señor permitió que pudiéramos unidos, porque solo unidos se puede lograr lo que el Señor nos ha encomendado hacer, que es llevar el Evangelio de Cristo a cada rincón de nuestra población, de nuestro estado, porque Él transforma las vidas. Sea borrado, jamás. Gracias te doy, Padre, en el nombre